Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Steve Sola de LATC, Latin American Training Center, para darles la bienvenida a nuestro webinario de hoy. Es el cuarto que LATC promueve, siempre sobre temas importantes para la región y de interés para todos de la industria audiovisual latinoamericana y iberoamericana. Hoy día tenemos un tema súper importante que es narrativas diversas y representativas en el audiovisual latinoamericano. Y tenemos también un grupo de panelistas ilustres para conversar sobre ese tema. Algunas palabras sobre el formato del webinar de hoy. El webinar tiene una duración total de 90 minutos. Voy a hacer esta introducción breve de 10 minutos y después tendremos una presentación de cada panelista de 10 minutos. No se acepta preguntas al vivo durante las presentaciones, sino al final. No tanto se puede enviar preguntas por chat a nosotros y vamos a guardarlas hasta el final de las presentaciones para hacerlas al panel o individualmente se puede dirigir a panelistas individualmente. Después de las 4 presentaciones tendremos 20 minutos de preguntas que hago yo al panel y al final 20 minutos de preguntas de ustedes oyentes. Bueno, en este momento pasamos entonces a las introducciones. Es un placer tener aquí. Y antes de olvidarme, quisiera mencionar que tendremos también un webinario en portugués para el público brasileño el día 10 de junio con un tema parecido que es diversidade nas telas y atrás das cámaras no Brasil. También con panelistas ilustres que vamos a anunciar en breve. Bueno, Cintia García Calvo nació en Buenos Aires, formada en periodismo y fue durante 8 años la redactora jefe de Latam Cinema. También se desempeñó como productora de cine en Argentina y Chile. En 2017 fundó en Santiago la productora Cian con el objetivo de realizar largometrajes latinoamericanos de autor con énfasis en producciones que abordan temáticas de género y diversidad. Fue productora ejecutiva de Medea de Alexandra Latishev, seleccionada en festivales como San Sebastián, Batisi, Varsovia y representante de Costa Rica al premio Oscar en 2018. Actualmente se encuentra desarrollando proyectos en Chile, Argentina, Costa Rica, entre los que se encuentran Felice y yo, ganador de Tribeca Latin America Fund en 2018, El Derecho Bajo el Sol, ganador del Fondo de Coproducción de ICAO en Uruguay en 2018, y Delirio, ganador del programa Ibermedia Coproducción en 2020. Asimismo, desde 2014 es parte del Festival Cine de Mujeres, FEMCINE, del cual actualmente es su directora artística. Además, es directora de programación y cofundadora de Amor, Festival Internacional de Cine LGBT, y coordinadora de programación del Festival Internacional de Cine de Antofagasta, Antofacine. Bueno, María Fernanda Céspedes es postgraduada en Gestión Cultural Internacional de la Universidad de Barcelona en 2020. Experiencia en cooperación cultural entre América Latina y Europa, formulación y ejecución de proyectos con comunidades, alianzas público-privadas y diseño y implementación de estrategias para la creación de redes colaborativas del sector cultural iberoamericano. Desde 2017, directora general de la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas, la FIACINE, entidad que reúne las academias de artes y ciencias cinematográficas de 10 países de la región, liderando proyectos como FIACINE Mujeres,
equidad de la mujer en la industria cinematográfica de Iberoamérica, cine y educación en Iberoamérica, cine accesible en Iberoamérica y creación de Red Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas. Desde 2014 es directora ejecutiva de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, entidad en la cual lidera procesos de investigación, promoción y fortalecimiento de la industria cinematográfica colombiana. Es miembro fundadora del Movimiento de Mujeres del Sector Audiovisual de Colombia, MUSA. Saray Echeverría, graduada de la Universidad del Cine como directora y del SICA como directora de fotografía. Realizó estudios de posgrado en gestión cultural, negocios del diseño y la cultura, televisión infantil y convergencia digital. Productora enfocada en proyectos cinematográficos de sensibilidad artística y auténticos, crea Club Producciones, en la cual produce en los últimos años películas como Aislados, Equatorian Cheta, Se Morir, Saudade, entre otras. Creyente de la necesidad de un cine conmovedor y que tenga una particular forma de mostrarnos el mundo. Silvana Lázaro, en el 2012, crea Compañeros Producciones junto con Diana Mata, ahora conocido como Ellipse Film, colectivo enfocado en el desarrollo y distribución de proyectos audiovisuales. En el 2013 ingresa al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, donde dirige cortos como Memorias del Table Dance, que se ha proyectado en más de 20 países y festivales de cine. Ganó el premio al mejor cortometraje documental en el Festival Ícaro y fue nominado al mejor cortometraje documental en la entrega 59 de los premios Ariel. También escribió y dirigió Crónica Marciana, cortometraje de ficción que se estrenó en el Festival de Palm Springs Short Fest y ha formado parte de numerosos festivales, ganando el premio a mejor cortometraje mexicano en el Festival de Cine del Desierto y el premio a mejor cortometraje internacional en el Anyang International Youth Film Festival. Su ópera prima, Canción de Invierno, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Muy bien. Ahora, con esa introducción breve de los panelistas ilustres, vamos a pasar directamente a las presentaciones y iniciamos con Cintia García Calvo. Por favor, Cintia. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias, Steve y equipo, por esta invitación. Creo que son muy importantes estos espacios, ¿no?, para hablar y reflexionar sobre el cine latinoamericano, en este momento particular y que estamos atravesando y de cambio, donde estamos también replanteándonos muchas cosas, ¿no?, como estaban establecidas también en el audiovisual. Y bueno, la premisa de esta charla es un tema que es bastante amplio, pero bueno, siendo programadora de un festival de cine hecho por mujeres y de un festival LGBT, me voy a referir un poco a la producción de películas hechas por mujeres y diversidad, que justamente en tiempos recientes ha incrementado su inserción y visibilidad, lo cual me parece sumamente positivo. Creo que la producción realizada por mujeres en Latinoamérica es sumamente estimulante, es algo que he tenido la suerte de ir acompañando y viendo como a estos años con el festival, ¿no?, que está enfocado en el cine dirigido por mujeres. Eh, para mí a veces es difícil poder hablar del cine latinoamericano, ¿no?, como un todo, ¿no?, ya que si bien compartimos una raíz en común, creo, tenemos realidades muy diversas que también se reflejan, ¿no?, en el cine que hacemos. Lo primero que me parece importante destacar es que este cine hecho por mujeres viene a romper con estereotipos, ¿no?, que se han perpetuado a lo largo
toda la historia del cine, podríamos decir, donde el grueso de la producción estuvo permeada por una mirada masculina. Y creo que este es un momento muy interesante porque las mujeres estamos derribando estas paredes tanto delante como detrás de cámara, ¿no? A través de las historias se están generando nuevos imaginarios, pero también detrás de cámara, ¿no? Se está evidenciando como un acceso a roles que antes por ahí a las mujeres les resultaban muy difíciles, ¿no? Siempre suelo mencionar como a los roles del equipo de cámara, que siempre han sido históricamente masculinos y que siempre ha sido muy difícil la inserción de la mujer en este campo. Y creo que justamente, ¿no? Este aumento también de la presencia de la mujer termina también nutriendo las historias que se terminan armando. Bueno, este cine actual de mujeres da cuenta de la lucha, ¿no?, que se han dado en todos estos años. Son películas que a partir de algo íntimo están construyendo un fuerte discurso político. Son películas que denuncian situaciones de vulnerabilidad, ¿no?, por cuestiones de género, pero que también analizan y reflexionan sobre la sociedad y el mundo que tenemos. Por ejemplo, en la más reciente edición del Festival de Mujeres, de Fancine, que fue en marzo, hemos tenido películas que denuncian la vulnerabilidad, ¿no?, los derechos vulnerados de la mujer, pero también historias que están más enfocadas en hablar de la identidad, de la migración o incluso de conflictos territoriales históricos, ¿no? Creo que es importante, ¿no?, destacar esta amplitud de temáticas que están empezando a explorar las mujeres en el cine, ¿no? Me gusta también poner como ejemplo, ¿no?, que la irrupción cada vez mayor de la mujer en el cine de género, ¿no?, que siempre ha sido visto como un nicho masculino, ¿no? Y creo que se están empezando, como decía antes, ¿no?, a derribar tal vez estos estereotipos, ¿no?, y estos espacios donde tal vez la mujer no tenía tanta inserción. Me interesa también como destacar mucho el discurso que veo que están teniendo las nuevas generaciones de directoras, ¿no? Que nosotros puntualmente en FEMCINE tenemos una sección que es una competencia de escuelas de cine de Chile, y también hemos visto esa evolución, ¿no?, que han tenido las directoras, ¿no?, que ahora están empezando a desarrollar sus obras en un momento que es bisagra de lucha, de construcción, y tienen discursos súper poderosos y muy empoderados, ¿no?, que es notable y que claramente es una influencia también de los contextos sociales, ¿no?, que hemos atravesado. En lo que refiere un poco más, yendo al cine LGBT, bueno, la producción latinoamericana es sumamente relevante y reconocida, ¿no? Sin ir más lejos, en los premios Teddy, ¿no?, que son los premios del Festival de Cine de Berlín, que reconoce a la producción LGBT+, que cada año integra la programación del festival. El cine latinoamericano siempre suele ser protagonista, ¿no? Ha ganado, en las últimas ediciones prácticamente siempre había un premio para una película latinoamericana. Hay, bueno, países que tienen una gran producción como Argentina, Brasil o Chile, con cineastas que ya son referentes, ¿no?, que podemos mencionar Albertina Carri, Clarisa Navas, Daniel Nolasco, Mariali Rivas, Marco Berger. Pero creo que en lo que es el cine LGBT, es notable la diferencia, por ejemplo, que suelo ver entre, por ejemplo, la producción latinoamericana y tal vez los países europeos, donde a veces muestran temáticas que para tal vez estos países europeos son una cosa del pasado, ¿no? Porque en definitiva las películas LGBT en Latinoamérica son un reflejo de la situación que vive cada país, ¿no?, en lo que respecta a derechos alcanzados por la comunidad LGBT+, pero que también están atravesados, ¿no?, por temas culturales y sociales. Dentro también, digo, de nuestro contexto latinoamericano contamos con esas diferencias, incluso, ¿no?, dentro de los propios países podemos ver esas diferencias, ¿no?, porque no es lo mismo una disidencia en las capitales que tal vez en el interior del país, en contextos más conservadores. Así que un poco, digamos, como conclusión, ¿no?, y uniendo
ambos temas. Creo que estamos viviendo un momento muy relevante en cuanto a diversidad de temáticas y representaciones, donde se escuchan nuevas voces, se exponen nuevas miradas, y eso permite ampliar los imaginarios, ¿no? Porque sabemos que el cine crea imaginarios y durante mucho tiempo, o demasiado tal vez, esos imaginarios han estado muy limitados. Así que para mí este es un momento muy interesante y estimulante, y, y nada, esperemos que así siga y siga creciendo para tener una auténtica diversidad en la representación de nuestro cine. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Cintia, excelente. Y vamos a pasar directamente a María Fernanda de Fiacine. Por favor, Mate. Muy buenos días y tardes y noches para todos. Muchas gracias, Steve, por la invitación. Si me permiten, quisiera hacer aquí una presentación. Y aquí. Ahí estamos viendo, ¿sí? Listo, perfecto. Muchas gracias. Nada, pues estoy aquí el día de hoy. Gracias por la invitación a la presentación de Fiacine, que voy a hacer una introducción muy pequeña, que es la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas, que, como nos contaba Steve, reúne en este momento a 12 academias de cine de la región. Están las academias de cine de España, de Portugal, de México, de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Ecuador, de Paraguay, de Argentina y de Colombia, Guatemala y República Dominicana. Actualmente estoy dando un poco de contexto para llegar al punto que quiero hablarles el día de hoy sobre representatividad, precisamente, y es, en este momento, en la actualidad, somos 6.832 miembros de 12 países de Iberoamérica reunidos en torno a estas academias de cine. Ahora, narrativas, diversidad y representación en el audiovisual iberoamericano. Cómo nosotros nos pensamos y nos pensamos desde la federación la representación. Para nosotros la representación significa diversidad. Cuando hablamos de narrativas diversas, indiscutiblemente tenemos que hablar de representaciones diversas. No podemos llegar a tener unas narrativas diversas si desde las mismas representaciones, si desde los mismos creadores no tenemos esa diversidad, ¿no? Para nosotros como federación es muy importante poder dar esa voz y poder dar ese espacio a los creadores diversos de minorías que también históricamente han sido relegadas y que no han tenido esa participación. Ese también es uno de nuestros pilares y de nuestro deber ser desde la federación. ¿Cómo nos pensamos y repensamos desde la representatividad y la diversidad como federación? La misma creación de Fiacine es una unión de representatividades de las diferentes cinematografías de Iberoamérica, la creación de nuevas academias de cine de Iberoamérica, darle la voz a esos países y a esas cinematografías que no han tenido históricamente una voz tan participativa, también es muy importante para nosotros. Desde la alfabetización audiovisual, que es uno de los temas que también nos lleva y que es muy importante para nosotros, ¿cómo puede pensarse la representatividad de esas narrativas? ¿Cómo podemos nosotros desde la alfabetización audiovisual darle esa voz a las regiones, darles esa voz a la comunidad LGBTIQ, a la comunidad indígena, a la comunidad afro, a las directoras mujeres? ¿Cómo podemos trabajar, ¿no? En este sentido es muy importante tener en cuenta qué se está haciendo a nivel de política pública en Latinoamérica con respecto a este tema, con respecto al tema de la representatividad y de la diversidad. Nosotros como entes ámbito privado sí estamos haciendo un trabajo que es muy importante, pero tenemos que aunar esfuerzos y claramente desde la política pública ver cómo se incentivan esas narrativas, ¿no? Cómo se incentiva a los creadores, a tener esos creadores diversos. Un punto en el que me voy a focalizar ahorita en un momento es precisamente todo lo que estamos haciendo desde Fiacine Mujeres, cómo es la representatividad de la mujer en la industria cinematográfica de Iberoamérica. Cintia hace un momento nos contaba sobre precisamente la participación de las mujeres, cómo ha aumentado esta participación, cómo lo ha visto ella
desde los diferentes colectivos que ella trabaja. Y quisiera darle un poco de números a este global de Iberoamérica de cómo está representada la mujer en este momento. Cine accesible. Hemos pensado nosotros en el cine accesible, en la democratización del acceso a este tipo de narrativas para las personas con discapacidad visual y auditiva. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta cuando hablamos de este tipo de narrativas diversas, también cómo esas narrativas le pueden llegar a las personas de una manera democrática y de todos por igual, ¿no? Y esto ya termina o se puede englobar en un gran paraguas que es para la federación un componente que es muy importante, y es la formación y promoción de las diferentes voces creativas y voces diversas del cine iberoamericano, ¿no? Representación de la mujer en la industria. Me voy a detener un momento en la representación de la mujer en la industria cinematográfica de Iberoamérica. Nosotros desde la federación llevamos muchos años trabajando diferentes componentes para diferentes acciones que nos lleven a visibilizar cómo es la participación de la mujer en la industria cinematográfica de Iberoamérica, y acciones que también nos pongan a pensar, no solo como particulares, sino también desde el sector público, qué se está haciendo por la equidad de género en nuestra industria, ¿no? Entonces, para este año nosotros salimos con una campaña que se llama Fiacine Mujeres, que tenía 3 componentes importantes. Uno, una muestra de cortometrajes, Mujeres en Corto, que es la proyección por todo Iberoamérica de 11 cortometrajes de 11 directoras de todo Iberoamérica. Ya hemos hecho la ruta por Venezuela, por Paraguay, por Chile, ahorita vamos a empezar en Argentina y en Colombia, ¿no? Tenemos un estudio Fiacine Mujeres, que ahorita ya me voy a detener un poco más en él, y un formulario de registro de mujeres cineastas de Iberoamérica, que lo que nosotros buscamos precisamente cuando hablamos de esos creadores diversos es visibilizar a las en esta campaña puntualmente, es visibilizar a las creadoras mujeres, ¿no? Entonces, este formulario saldrá próximamente, pero la idea es tener un espacio donde estén registradas todas las mujeres cineastas de Iberoamérica y que podamos tener acceso a la información y a su trabajo. Me voy a detener acá en el estudio Fiacine Mujeres que realizamos. Esto lo realizamos teniendo como base 11 países de Iberoamérica, como contaba inicialmente de 6.842 miembros, ¿no? Siempre hablamos que la participación de la mujer cada vez va creciendo más, pero ¿cuál es realmente la representación que tenemos? ¿Cómo están nuestras trabajadoras, nuestras compañeras a nivel iberoamericano? Este estudio se basa en los asociados a las academias de cine, este grupo de 6.842 personas que nombré al principio. Perdón, 6.814. Total de miembros asociados tenemos 6.814, de los cuales el 69% son mujeres y el 69%, perdón, son hombres y el 31% son mujeres. De ese total de miembros en la especialidad de dirección, tenemos que el 20% a nivel Iberoamérica, en estos países del estudio, el 20% son directoras mujeres y el 80% son directores hombres. En producción, el 34% son mujeres y el 66% son hombres. En la especialidad de guión, tenemos que el 22% de este grupo de mujeres son el 22% de guión son mujeres y el 78% son hombres. En la especialidad de interpretación tenemos que el 43% son mujeres a nivel Iberoamérica. Dirección de fotografía, el 5% a nivel Iberoamérica. Aquí es donde empezamos a ver que en este tipo de roles más técnicos tenemos una muy baja participación, una muy baja representación de la mujer. Tenemos un 5% de mujeres directoras de fotografía. En la especialidad de dirección de arte, el 36% de las mujeres, el 36% son directoras de arte mujeres. En diseño de vestuario, el 57% son mujeres. Maquillaje y estilo, el 49% son mujeres. Sonido, el 10% son mujeres en Iberoamérica.
En montaje, el 24% son mujeres. Música original, el 7% son mujeres. Dirección de producción, el 45% son mujeres. Animación, el 23% son mujeres. Y VFX, el 8%, en VFX el 8% son mujeres, ¿no? Cuando hablábamos, y lo decía hace un momento, no sé cuánto tiempo me quede, cuando hablábamos hace un momento precisamente de tener esas narrativas diversas, tiene que indiscutiblemente ir acompañado de representatividades diversas. La idea no es tener solo una representatividad diversa frente a cámaras, sino también tener una representatividad diversa detrás de cámaras. ¿Qué se está haciendo para que nosotros, para que podamos tener esas voces y no simplemente tener historias siempre desde la misma imagen que hemos tenido durante años de historias LGBTIQ, indígenas, afro, o historias de mujeres contadas desde la visión de los hombres, sino también desde las propias historias y desde sus propias narrativas que nos narren sus propias cosmologías. Entonces, esta es una invitación precisamente a que estrechemos nosotros como ámbito privado también, estrechemos lazos con el sector público y exploremos al interior de nuestros países también qué podemos hacer para incentivar esas narrativas y esos creadores diversos. Claramente tener esas voces, somos diversos a nivel de Iberoamérica, no somos solo, hablamos español y portugués, hablamos muchas lenguas que es importante que también estén frente a cámara. Entonces, ya, eso era lo que yo quería contarles en este momento, ponerle un poco de números a esta realidad que tenemos de representatividad de las mujeres en Iberoamérica. Muchas gracias. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Realmente súper interesantes los números que revelan todo. Realmente ahora se puede ver en cada cargo, cada puesto, la penetración de la actuación de mujeres en cada puesto. Muy, muy importante. Vamos a volver a hablar de eso más adelante. Perfecto. Pero ahora vamos a pasar entonces a Saraí para su presentación. Por favor. Bueno, buenas con todos y todas y todes. Para mí fue interesante pensar en el tema planteado de las diversidades, desde entender a la diversidad como aquella que nos diferencia con el otro, ¿no? Digamos, hablamos de diversidad cuando podemos hacer de alguna manera una toma cenital y vemos en esa cantidad diferentes formas. Y eso me hizo pensar que en esta pandemia ha habido una pulsión gigante de nuevas narrativas, de nuevas formas, pero que también ha habido una pulsión muy interesante en lo que significa cómo se produce y cómo se exhibe todo lo que nosotros pensamos o queremos crear. Debido a la pandemia nos han puesto diferentes límites que pueden ser diferentes retos también. Y eso ha sido interesante pensar en cómo la diversidad ha podido canalizarse de esa manera. Y voy a hacer una especie de navegaje dentro de mi pensamiento para poder explicar por qué me parece interesante en este momento, que hay que tener un ojo en especial, como decía María Fernanda, no solamente en lo que se nos muestra narrativamente en el lenguaje cinematográfico, sino de quién las personas están por detrás, y no solamente de quienes estamos haciendo técnicamente la película, sino también en dónde estamos viendo esa película y cómo se está gestando ese modelo de negocios, ¿no? Y en ese sentido quería pensar y invitarlos a pensar cómo se ha pensado, cómo se ha creado esta oxímero aparente entre la economía y la cultura, ¿no? La economía dada siempre por una cuestión material, tangible, que se puede medir, y la cultura como algo más espiritual, intangible, como más volátil, ¿no? Y sin embargo, estos últimos tiempos hemos hablado mucho de la economía de naranja, de la economía creativa, del poder de la cultura a nivel económico. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque si nosotros podemos entender, como lo entiende la UNESCO, que la
que la cultura son todos los rasgos distintivos, espirituales, materiales, afectivos, que caracterizan una sociedad y un grupo social. Si es todos estos vínculos, la economía o la manera en que nosotros hacemos economía dentro de nuestros países es también cultural. Entonces, la manera en la que nosotros podemos analizar nuestros modelos de negocios en la producción audiovisual, tenemos inevitablemente que analizar la cultura para lograr comprender que la forma de la producción de nuestros productos responde también a nuestro pensamiento cultural. Y creo que ahí es un gran vacío que todos tenemos, porque nuestras únicas formas como cine latinoamericano, y también estoy sumamente de acuerdo con lo que dijo Cintia recién, en el que decir cine latinoamericano parece que engloba todo una cosa gigante, y no, somos justamente en esa cosa gigante inmensamente diversos, como cuando dicen cine porque está dirigido por mujeres o somos todas mujeres, estamos hablando de las problemáticas femeninas, y no es así, ¿no? Y creo que eso es sumamente importante tomar en cuenta en nuestras producciones, que nuestra diversidad de poder llegar con nuestro cine latinoamericano ha estado muy centrada para mí, en dos modelos claves, que han sido uno, si no eres un cine muy masivo, en donde tienes actores muy conocidos, donde tienes un director ya muy consagrado, y vas a una sala de cine con una expectativa de mucho público, o este cine que se cree un cine un poco para el público, lo digo como, y desde el público, un cine más lento, un cine más, un cine que requiere de otra sensación y no solamente de un espectáculo, se va y se tiende a pensar como en los festivales. ¿Y qué tipo de festivales? Los festivales más grandes, ¿no? Uno apunta siempre a estos festivales más consagrados, más grandes, más fuertemente puestos en nuestra industria, digamos, audiovisual. Y creo que la pandemia ha abierto otros modos. Yo he tenido la experiencia de ver la evolución de miles de plataformas que han creado nichos distintos para poder ver películas que en otro momento no las pudiera haber visto ni en festivales ni en las salas de cine. Y creo que la crisis de estas salas de cine, que ya venía mucho antes de la pandemia, también hizo al cine latinoamericano buscar otras formas de encontrarnos. Y creo que para hablar de diversidad tenemos que encontrarnos con ese otro, que hablando de producción audiovisual, de industria audiovisual, es lo más difícil en Latinoamérica, porque nosotros no vemos películas peruanas, no vemos películas brasileras, no vemos películas colombianas. Es muy difícil encontrarnos junto con nosotros, y creo que ahí está un punto en el que podemos pensar en cómo hablar de diversidad, no solamente desde la narrativa audiovisual, no solamente desde la parte técnica interna que conlleva una obra, sino también en el manejo económico de esa obra, de pensar cómo se financia, cómo es el nivel de producción, si es que es un nivel de producción sumamente jerárquico, clásico, en donde el director o la directora es absolutamente dueña de la película, o el productor en el sistema, digamos, más estadounidense, o si se puede pensar en sistemas económicos más llegados a nosotros, de nuestra cultura, como el trueque, como el sistema colectivo, como, no sé, la cultura del don, ¿no? De la economía del don. Digamos, hay otros parámetros económicos que hablan de nuestra cultura y que también son importantes al momento de analizarlos en nuestra producción, al momento de enfrentarnos a nuestra producción. No les invitaría a no pensar siempre que existe un solo modelo, sino más bien a rever esos modelos y encontrar en nuestra diversidad cultural la diversidad de producción internamente, técnicamente y obviamente de narrativas. Y algo que siempre dejamos aparte, que es la parte más floja para nosotros, es cómo distribuimos, ¿no? Cómo hacemos que ver nuestro producto. Creo que ahí hay que saber tener cuidado con todas estas plataformas gigantes que comienzan a globalizar justamente nuestros contenidos, en ese sentido de globalización, en donde justamente se borran las cosas más auténticas, las cosas más particulares en esa constante búsqueda de la masividad, ¿no? Entonces yo me permitía hacer una reflexión en el sentido de la pandemia puede ser una gran oportunidad para también desarmar
la manera en la que nosotros podemos exhibir y tener una financiación de nuestros propios productos. Eso, muchas gracias. Muy bien, Sari, muchas gracias por los comentarios. Bueno, tocaste en varios temas súper importantes que vamos a volver a tocar en el otro segmento de comentarios, porque realmente los temas de economía y cultura y los modelos de negocios son tópicos fundamentales que tenemos que conversar dentro del marco del tema de hoy. Pero en este momento pasamos a la última panelista, Silvana, para su presentación. Por favor. Hola, pues de entrada, qué increíble oportunidad de poder platicar de estos temas con mujeres de diferentes lugares de Latinoamérica. Aprecio mucho este espacio. Creo que me preguntaba un poquito yo qué podía agregar a esta conversación después del contexto que nos han dado tan amplio y de datos tan relevantes y tan duros, ¿no? Por un lado. Creo que, por un lado, de lo que más puedo hablar yo es un poco sobre la experiencia que he tenido como mujer queer latinoamericana y pues con el estreno de mi primera película. Creo que un poquito eso me abrió muchísimo los ojos a entender todas las problemáticas que hay en Latinoamérica y en México, y que me daba cuenta yo cada vez que empezaba a navegar más en el mundo industrial y un poquito más como en el mundo de los festivales, me daba cuenta yo cómo todos esos problemas están ligados a las cuestiones políticas que enfrentamos. Justo creo que cuando empecé a hacer esta primera película, que es una película independiente, es mi tesis de la escuela, y que le hicimos pues un grupo de casi puras mujeres, y quisimos estrenar nuestra película, me di cuenta que teníamos una idea tal vez un poquito estereotipada de lo que es estrenar una película, que es un poquito lo que nos enseñan en la escuela, y que creo que un poco Saray lo mencionaba, que es pues apuntar a los festivales más grandes, los festivales europeos, ¿no? Y que poco a poco que intentamos ir moviendo nuestra película, nos dimos cuenta que esos espacios, sí había espacios abiertos, pero creo que sí estaban muy limitados. Creo que muchas veces sentíamos que en los festivales sí había inclusiones, por ejemplo, de mujeres directoras, pero en comparación de los espacios que había para hombres son muy limitados. Había una o dos mujeres, a lo mucho, y que de repente se usaba a esas mujeres como para decir, bueno, sí cumplimos con que haya mujeres, pero que realmente no eran espacios donde se gestaran conversaciones más complejas al respecto. Y un poquito como intentando mover nuestra película también, sin una brújula muy clara y pues primerizas un poco en esto, nos empezamos a dar cuenta que había esta otra serie de festivales que eran festivales hechos para para directoras mujeres, para las diversidades sexuales. También un poco algo que nos ha ayudado mucho son los festivales, por ejemplo, para cine latinoamericano en Estados Unidos, y que en estos espacios justamente encontramos una comunidad, ¿no? Encontramos narrativas muy diferentes, no solamente en el tipo de historias en las con las que se cuentan, sino en el lenguaje audiovisual que se usa para contar, y también una audiencia. O sea, creo que también estos espacios nos pudieron conectar un poco con para quién iba nuestra película. Y entonces creo que también escuchando a los otros cineastas con los que hemos estado en estos espacios, pensaba que la problemática está muy de raíz en que de repente, por ejemplo, pensaba yo que en los espacios, por ejemplo, de las escuelas de cine tan solo, somos muy pocas mujeres. En la escuela que estudié yo, que es el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos en México, que es una de las primeras escuelas de cine en Latinoamérica, cada generación hay 15 estudiantes y hay a lo mucho 4, 3, 2 mujeres. Entonces pensamos, bueno, ¿y a qué se debe esto? Y claro que tiene que ver con un sistema de educación en el que de todas maneras las mujeres tienen menos acceso a la educación y obviamente menos mujeres aplican, y que dentro de la misma escuela casi todos nuestros profesores, por ejemplo, eran hombres. Y entonces que aprendimos el cine casi hecho por hombres, para hombres. Y entonces creo que en ese sentido para nosotras ha sido increíble encontrar estos espacios en los que el cine se promueve de una manera diferente, en el que trata de exhibirse, sí en las salas de cine, creo que es algo a lo que apuntaba también Saraí, pero también en otros tipos de espacios culturales, en otro tipo de comunidades, y que justo nos dimos cuenta que teníamos que
pues casi decolonizar un poco pues sí, descolonizar un poco la manera en la que habíamos aprendido el cine, porque pienso que a final de cuentas sí veo muy latente la narrativa en Latinoamérica sobre que la manera en la que percibimos muchas veces el cine tiene que ver con las ideas europeas y tiene mucho que ver como, pues sí, tan solo con esta idea de por qué estrenamos nuestras películas primero en Europa, por qué tienen que validarse primero en Europa o en Estados Unidos para que en nuestros países tengan ese valor. Que por supuesto, pues no me pongo para nada a que se distribuya nuestro cine allá, a la importancia de la diversidad cultural en ese sentido, pero creo que, creo que todo eso ha sido muy duro y muy revelador para todas nosotras. Y también por otro lado, creo que de repente un discurso que me encuentro es como que en los espacios, en las academias de cine, está un poco la intención de decir, bueno, sí queremos que haya más cine hecho por mujeres, pero no se cuidan esos espacios para las mujeres que los habitamos. Creo que uno de los movimientos más fuertes que ha habido en el cine actual tiene que ver como con el Me Too y como con denunciar los acosos y denunciar toda la clase de violencias que vivimos, y que justo he sentido que veo la intención de que haya más cineastas, pero que no se nos protege como cineastas. Y que creo que ahora veo a generaciones mucho más jóvenes y este tipo de conversaciones abriéndose, por ejemplo, en las escuelas de cine, en las que pues creo que estamos buscando pensar en, bueno, a final de cuentas queremos estar en esta industria, pero pues también tenemos que estar seguras en esta industria. Tenemos que encontrar protocolos, tenemos que encontrar medidas, y siento que de repente sí he visto, por un lado, puertas abiertas y por otro lado, puertas cerradas hacia ese tipo de narrativas. Entonces, pues nada, creo que para mí ha sido, pues por un lado, bien difícil aprender a mover nuestra película. Creo que hemos tenido errores, y creo que por otro lado, también en realidad ha sido fundamental encontrarnos como con este tipo de iniciativas, y que además, pues casi todos estos festivales son el resultado de una lucha histórica, ¿no? Que nada de esto ha sido de gratis, y que creo que a final de cuentas pues aprecio mucho esa lucha que ha habido por parte de muchas mujeres, y que creo que pues para nosotras también sigue, y que para nosotras también es muy relevante seguir peleando para que haya más mujeres. Creo que sin duda el panorama actual en México y en Latinoamérica sí es muy esperanzador. Sí creo que cada vez hay más mujeres y también buscando como otro tipo de áreas, no solamente dirección, no son solamente las que están frente a la pantalla, pero sí creo que seguimos siendo pocas. Creo que de todas maneras sí sigue como una lucha fuerte hacia adelante, y que tiene que ver creo que mucho con intentar buscar una narrativa diferente, y que hace poco pensábamos que creo que Latinoamérica pues de alguna manera es una invención de muchas maneras, es una invención casi geográfica, que compartimos un contexto, pero creo que pensando en qué es esa invención y esa cosa como abstracta, creo que tenemos muchas herramientas para poder reinventarla y para poder reimaginarla. Y nada más que eso es todo. Perfecto, gracias, Silvana. Ok, bueno, hemos terminado las presentaciones iniciales. Vamos a volver a hacer algunas preguntas para el panel, para todas. Y vamos a iniciar, quiero volver un poco a Cintia sobre el tema de festivales, porque Cintia tiene ya una experiencia importante en varios festivales. Y la primera pregunta, un poco para abrir la discusión, es, ¿cómo te parece que los festivales están funcionando para lograr alguna diversidad y inclusión en este momento, o falta todavía para participar más en ese proceso? Entonces, me refiero a los festivales latinoamericanos. Sí, creo que los festivales, por un lado, hablando un poco del tema de las pantallas y la diversidad, creo que los festivales son como hoy en día, ¿no?, el espacio preponderante, digamos, para encontrar esa diversidad que muchas veces no encontramos en nuestras carteleras cinematográficas. En todo este contexto también pandémico, ¿no?, donde nos hemos visto limitadas a ver películas online. Los festivales han
encontrado, se han readaptado para seguir siendo como esa pantalla de la diversidad también, hablando de diversidades de temáticas, culturales, ¿no? Allá hay como, por ejemplo, muchas cinematografías que ya dejamos de ver naturalmente en nuestras pantallas, ¿no? De estrenos, ¿no? Especialmente, no sé, en Chile, por ejemplo, es bastante limitado los contenidos que nos llegan. Entonces los festivales están dando esa lucha para diversificar y también ampliar la cultura cinematográfica. En lo que respecta, por ejemplo, a lo que es el trabajo interno, sí, hay como una mayor conciencia de generar también una paridad, ¿no? Entre quienes hacen el festival y cómo lo hacen, ¿no? Si miramos históricamente, por ejemplo, prácticamente los festivales siempre fueron programados por hombres, ¿no? Por una mirada masculina también, como una mirada que se va, que está como, digamos, en toda la cadena cinematográfica, ¿no? También hasta hace años la crítica era masculina también, únicamente, siempre era como dificultoso la inserción de las mujeres. Y creo que ahora, por ejemplo, sí los festivales están teniendo esta conciencia, pero también me parece que se están enfocando todas las acciones de visibilidad o diversidad en cuanto, por ejemplo, a la inserción de la mujer en la mujer directora, ¿no? Como que el foco es la mujer directora y un poco lo que hablamos todas recién, creo que hay muchos rubros o roles en el cine que todavía no tienen esa paridad. Por ejemplo, este año, haciendo un festival de mujeres, nos pasó esto, ¿no? Digo, ahora todos los festivales hacen un foco en mujeres. Entonces, como siendo un festival de mujeres, dijimos, bueno, eso lo venimos haciendo hace ya 11 años con el festival. Y este año también empezamos, ya desde hace un par de años en realidad, a ampliar un poco este concepto de cine hecho por mujeres y llevarlo también a otras áreas del audiovisual, ¿no? Por ejemplo, este año hicimos en el festival un foco de directoras de fotografía, ¿no? Para visibilizar a la mujer directora de fotografía, hicimos una charla, hemos hecho también talleres de composición musical, ¿no? Que como mostraron los números de FIACINE, que yo muchas veces los utilizo en charlas en las que participo, porque me parece que son súper claros en esto, ¿no? Que estamos luchando hace años, ¿no? En esta falta de paridad, y creo que los números, con la frialdad que tiene, lo demuestran claramente, esto que hemos padecido durante años. Así que creo que sí, hay una mayor conciencia, pero creo que todavía también hay un trabajo muy importante que hacer. Bueno, perfecto. Yo tengo una pregunta ahora para Mafe, y tiene que ver con los números. Pero primero quisiera explicar un poco de parte de LATC, nuestra política de inclusión y diversidad que hacemos nosotros en Latinoamérica con los talleres. Nosotros hemos encontrado que básicamente el mecanismo más fácil es becas. Nosotros usamos becas para garantizar un porcentaje mínimo de diversidad e inclusión en todo sentido, no únicamente mujeres, sino también comunidades indígenas, transgénero y otros en los talleres y también en los programas de capacitación. Como ustedes saben, nosotros estamos haciendo en este momento programas de capacitación en Colombia y Argentina. Son programas de lo que nosotros llamamos below the line, o sea, son programas de capacitación técnica para profesionales de la industria, no talento, no se dirige a productores ejecutivos. Y en Brasil ya terminamos ya con el mismo programa, que es un programa de masterclasses, y estamos montando también en este momento para Perú, Ecuador y Bolivia el mismo formato. Y que el mecanismo más fácil ha sido un porcentaje dedicado a una política de diversidad. Ok, ahora, la pregunta, Mate, es lo siguiente. En función de los números bajísimos que mostraste en varios cargos de la participación de mujeres, ¿te parece útil cuotas o porcentajes mínimos para los cargos que trataron en el estudio, o te parece artificial usar porcentajes y cuotas para los cargos de trabajo en la industria? Pues yo creo, Steve, que lo primero es perderle un poco el miedo
nosotros mismos también, nosotras mismas como mujeres, perderles el miedo y desde la política pública, desde los fondos, perderles el miedo a hablar de cuotas, ¿sabes? Porque cada vez que uno habla de cuotas o pone el tema sobre la mesa cuando son fondos públicos, las mismas mujeres se asustan y he estado en muchas charlas donde se habla del tema de la cuota y dicen, no, 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 yo soy igual que los hombres y yo no quiero que me den algo especial por ser mujer, ¿no? Para mí lo de la cuota es algo importante porque hay grupos, hay grupos minoritarios que históricamente no han tenido tanta representación. Entonces, por ejemplo, puedo poner el ejemplo acá en Colombia. Aquí en Colombia han sacado convocatorias especialmente para regiones, para comunidades indígenas, para comunidades afro, que ha permitido poder tener esas voces, ¿no? Pero yo creo que Steve, sobre todo en estos números bajos que teníamos en esta parte, en estos oficios más técnicos, creo que donde hay que empezar a trabajar sobre todo es desde las universidades, ¿sabes? Desde los procesos formativos. Yo he tenido la oportunidad de ser profesora en universidades y escuchaba compañeros que les decían a las alumnas, bueno, tú eres ordenada, puedes ser productora, ¿no? Entonces yo era, puedes ser desordenada y ser productora también, o puedes ser ordenada y ser directora de fotografía. Tú puedes ser, desde la misma universidad se empiezan a trabajar en esos estereotipos de género, ¿no? Que si tú eres mujer puedes trabajar en ciertas cosas, o, ¿no? O te va a quedar difícil cargar una cámara. Yo veo el caso, conozco a las chicas de las Amazonas Eléctricas en México. Silvana las debe conocer, a mí me encanta este colectivo y siempre están trabajando y siempre están como, hey, nosotros somos trabajadoras del sector técnico y podemos hacer estas labores del sector técnico. Entonces creo que hay que trabajar sobre todo en estos procesos de formación y también desde las universidades, quitar como esos roles y esas cosas de estereotipos de género que se le marcan desde ahí mismo. Pero también es importante, bueno, estaba hablando de los procesos, se me fue la paloma ahorita con lo de las Amazonas Eléctricas. No, lo que quería decir es que también es importante, Steve, visibilizar. Para mí, el tema de la cuota no es un tema menor. Y sí creo claramente en que se deberían hacer temas de cuotas para tener una mayor diversificación de creadores, ¿no? Y esto no lo deberíamos ver en negativo, lo deberíamos ver realmente en positivo y quitarle el miedo. Y para quitarle el miedo necesitamos procesos de formación. Y ya para finalizar, solo ponerles un pequeño ejemplo. Hace unos años hicimos un encuentro con dos directoras, magníficas directoras aquí en Colombia, en el Festival de Cine de Cartagena, y les decíamos, bueno, ¿cómo ven ustedes la participación de la mujer en la industria cinematográfica en Colombia? No, buenísimo, todo está súper bien, todo está igual, todo está, aquí no hay discriminación. Bueno, era un jardín de las delicias el panorama. Cuando ya salimos nosotros y les decimos, listo, estos son los números, tin, 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 tin. Y los números, como algunos de ustedes decían, son muy fríos, pero por eso me encantan, porque nos bajan a una realidad. Y ellas ya cuando vieron los números dijeron, ¿sabes qué? Cuando yo hacía publicidad, las narrativas que me dejaban o sea, los proyectos que me daban eran proyectos de toallas higiénicas. Una vez estuve peleando por un proyecto de publicidad, y estamos hablando de directoras de cine acá en Colombia, no me daban un proyecto de carros, de un comercial de publicidad de carros, porque yo no iba a ser capaz de tener esa narrativa de esa historia, sino me daban solo de toallas higiénicas, ¿no? Entonces, nada, visibilizar esto también es importante, pero sí creo, Steve, que nos hace falta más política pública a nivel latinoamericano. Sé que en Brasil se está trabajando mucho, también por ser diversos con comunidades afro, se está haciendo un trabajo que es bien importante, pero todavía nos falta. Y las cuotas sí son necesarias. Ok, bueno, esto es súper interesante y muy relevante, y vamos a entrar en un tópico un poco delicado, y quiero iniciar con una pregunta que entró en el chat ya directamente, que tiene que ver con los comentarios de Saraí. La pregunta que voy a leer
pero también quiero comentar algo, es lo siguiente. ¿Cómo superar el paradigma apuntado por Saraí? ¿Cómo encontrarnos, ver nuestros contenidos y posibilitar el acceso a más personas? ¿Es posible quedarse fuera de las plataformas OTT o hacer otros usos de ellas? Y antes de pasar la palabra a Saraí, quisiera mencionar que no sé si ustedes ya conocen la entidad CIMA en España, que es un grupo súper poderoso que ha logrado efectivamente cambios de regulación y porcentajes por ley de proyectos en desarrollo, en cuotas, y ha sido una especie de ejemplo para muchos países de Latinoamérica y otros países. Nada más para citar, CIMA, es de CIMA, si no conoce, que es la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Ok, bueno, volviendo entonces, Saraí, te paso la palabra, por favor. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que nos dice María Fernanda en la necesidad de poder pensar en las políticas públicas. Si pensamos, digamos, si un Estado piensa que el audiovisual es también parte de la identidad cultural y el creador de soberanía audiovisual. Y nos enfrentamos ahora con unas OTT, como yo decía, como fuertemente globalizadas. Es parte de la política cultural ponerle ojo a lo que está pasando, porque posiblemente no está mal, digamos. Nosotros como cineastas, como productores, y eso es súper importante como aclararlo, necesitamos que nuestras producciones se vean y necesitamos de los proyectos tengan, digamos, de estas ventanas, porque es nuestra manera de financiar estas producciones. Digamos, hay toda una tendencia a solamente estar pegados a los fondos nacionales o a los fondos internacionales, que también se vuelven una problemática al momento de pensar en otras formas narrativas, porque tienen ya cosas muy establecidas para mí como dentro de sus requerimientos. Entonces, salirnos de los fondos, salirnos de la manera de financiamiento nos requiere otras posibilidades justamente de producción. Pero esto lo tiene que entender el Estado, porque es el Estado, es el primero que ve a su país y dice, estas son las diferentes formas del hacer cinematográfico. En Ecuador tenemos cine B, que es un cine que se le llama el cine guerrilla, tenemos otro cine que es el cine de comunidad, tenemos el otro cine que es el cine más industrial, y tenemos un cine que están haciendo muy poquito de una especie de colectivos entre los productores. Y eso hablo del Ecuador, y el Ecuador es un país mínimo para hablar de, digamos, de cinematografía a comparación, no sé, de Brasil, de México, de Argentina, ¿no? Entonces, creo que es finalmente el Estado el que tiene que poner ojo en estas políticas públicas de ver cómo se puede pensar y se puede crear impuestos, se puede crear cuotas, se puede crear necesidad de que tengamos técnicos trabajando en las producciones o necesidad de que se grabe en nuestros propios países, lo que estas grandes OTTs nos vienen a mostrar, ¿no? Nos vienen como a poner en ese sentido, creo, digamos, nos vienen a poner en sus plataformas, porque es interesante pensar desde la historia del cine, y esto lo pongo, lo comento como para todos, poder pensar que dentro de la historia del cine hacia el año, al año, de estrenar la película de los Lumière, al año ya hubo estudios cinematográficos más que productores cinematográficos. Y los estudios cinematográficos lo que hicieron fue distribuir y ya se creó las grandes distribuidoras. Entonces la distribución en el cine y la manera en que nosotros podemos acceder a los contenidos ha sido un problema económico, social y cultural de la diversidad desde un inicio. Entonces es importante justamente pensarlo desde la política estatal. Bueno, A mí me gustaría... sí, por favor, Silvana, por favor. Perdón.
No, yo justo ahora que escuchaba a Saraí, perdón, quería también comentar un poco sobre el tema, pensando como en cómo se puede distribuir nuestro cine y cómo puede verse más y cómo puede alcanzar otras audiencias. Pensaba en algo que pasó en la pandemia, que es que muchos festivales tuvieron que irse online y que generalmente una de las cosas que, como de las principales reglas de los festivales, es que si tienes una película online, entonces ya no puedes participar en otros o que está como restringida por áreas. Y una cosa que pasó y que, por ejemplo, muchas veces la gente dice, bueno, es que el cine mexicano no es bueno, o el cine latinoamericano no es bueno, que no se tiene acceso. Y que pasó con la pandemia es que como que mucha gente abrió sus links y que a través de una plataforma que se llama Filmin Latino, que está subsidiada por el Estado, que creo que tiene que ver con lo que dice Saraí, en que el Estado pues sí puso dinero en ese sentido para que hubiera ese tipo de plataformas. Muchísimas películas latinoamericanas abrieron sus links y tuvieron una recepción grandísima. O sea, se vieron muchísimo más de lo que se hubieran visto en un festival de cine, digamos, en una sala, pues, y que justamente nos dimos cuenta, pues, que sí era un mito que la gente no quería ver cine mexicano, que no quería ver cine latinoamericano, sino que en realidad era que, pues, creo que a veces nos damos cuenta que los festivales, sobre todo los festivales grandes, pues sí están restringidos a cierto tipo de personas, a cierto tipo de personas con privilegios sobre todo, y que si hay una audiencia que sí quiere ver este cine, entonces justamente pensaba yo que en ese sentido, como las políticas mismas de los festivales, sería bien importante darnos cuenta que, pues a mí me encanta ver el cine en sala, es una experiencia maravillosa y genial, pero pues también la realidad es que la gente está viendo el cine en sus computadoras, que cada vez ese es el estándar, digamos, y que hay monstruos muy grandes, bueno, no sé llamarles monstruos o aliados, o hay una relación complicada, digamos, con las plataformas estadounidenses, pero que al final de cuentas, pues lo importante es que el cine sí se vea, ¿no? Y que creo que, por ejemplo, si algunos festivales no fueran tan rígidos, por ejemplo, con esa idea de que se tienen que cerrar los links, como con esta cuestión de exclusividad con las películas, sino que la prioridad fuera que tuvieran mayor alcance, creo que también podría ayudar. Es como una de las reflexiones que tuve ahora, porque sí creo que sin duda desde que se pudieron poner online, las películas tuvieron un alcance mucho más grande. Entonces, pues nada, quería agregar eso principalmente. Bueno, perfecto. Y volviendo a Mafe, tiene un comentario. Sí, solo un pequeño comentario y es escuchando precisamente a Silvana. Siento que también es importante y no dejar de lado el tema de la alfabetización audiovisual. Cuando hablo de alfabetización audiovisual, quiero decir, hoy en día los chicos y todos nosotros estamos, nuestros padres, todos estamos abocados a un montón de influencias de multipantalla en todo momento. Y si te enseñan desde el colegio literatura o la música propia de tu país o de tu región, ¿por qué no llevarte también el cine de tu país, ¿no? Y que desde que estamos pequeños, desde que están en los colegios también, los muchachos tengan ese primer contacto, ¿no? Con su propia cinematografía y que se empiece esa apreciación de su propia cinematografía desde los colegios. Entonces eso era un poco en complemento a lo que decía Silvana hace un momento y lo que tú dices pasa yo creo que en todos nuestros países, y es que no necesariamente el público se acerca de manera como se espera a las salas de cine o a las plataformas a ver el propio cine, ¿no? Entonces sí creemos o creo firmemente en que todo un tema de alfabetización audiovisual, de poder trabajar eso en equipo, y claramente no solo con los ministerios de cultura, sino con los ministerios de educación de cada país, es un paso importante para que demos en la región. Gracias. Perfecto. Y pasamos a Cintia con un comentario. Sí, un poco en relación a lo que decían, ¿no? Como estas restricciones que siempre hay un poco en la exhibición, tal vez, y esta democratización también que tuvo, ¿no? El poder tal vez tener contenido online, digamos, hubo un mayor acceso, por ejemplo, a los festivales del año pasado, dejaron de ser tal vez festivales en una ciudad para ser festivales nacionales, ¿no? Nosotras, por ejemplo, vimos que aumentó muchísimo la cantidad de gente que accedió al festival, no solo porque estaba accesible para todo el país, ¿no? Que sumó gente de otras regiones que nunca habían tenido la posibilidad, por ejemplo, de acceder a materiales
exclusivos sobre mujeres, o en el caso del festival LGBT, digo, no hay otro festival LGBT en el país, entonces fue la posibilidad de acceder a un material que tampoco se estrena y suele estar en sus pantallas. Y creo que también estas versiones online que hicimos, que fue un poco, ¿no?, como adaptarnos a un mundo que no conocíamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Femcine, nosotras el año pasado cancelamos el festival presencial 2 días antes de que empezara, ¿no? Porque fue en marzo. Y 2 días antes tuvimos que cancelar y bueno, nos readaptamos a una versión que finalmente terminó siendo en agosto. En el caso de Amor Festival, el Festival LGBT fue el primero que se hizo en Chile el año pasado, que se armó de una forma online completamente. Y era todo nuevo, ¿no? Era como cómo negociamos las películas, cómo las mostramos, cuáles mostramos. La gente quiere ver contenidos en un horario como una sala de cine, o quiero que esté disponible porque está acostumbrado que cuando entra a una plataforma online ve lo que quiere en el momento que quiere. Entonces como que nos generó como muchos interrogantes, y una de las cosas también que discutimos mucho, yo, bueno, en los festivales que trabajo también somos parte de una red de festivales que hay en Chile, y discutimos mucho esto, ¿no? Como que también para quienes hacemos festivales fue como reflexionar esto, ¿no? Ya es importante el estreno exclusivo, porque el año pasado ninguna película, digamos, pudo tener un estreno en una ciudad y después fue a otro festival, o se veían en la capital del país y en otras. Entonces, nada, creo que fue como también una forma de reflexionar y repensar cómo estamos exhibiendo nuestros contenidos, y estas limitaciones que tuvimos, que creo que ahora se han derribado un poco, ¿no? Y también este año, digo, algunos todavía estamos haciendo el festival online, probablemente a fin de año podamos hacer presencial, y el gran interrogante es qué vamos a hacer el año que viene, ¿no? Como que creo que ahora también con lo digital se ha abierto como una puerta que no podemos cerrar, y creo que vamos a como empezar a explorar más lo híbrido, ¿no? Lo presencial con lo online. Pero nada, creo que son todas reflexiones que se están dando como en esto, ¿no? Como que la pandemia de alguna manera destruyó estas estructuras que teníamos en muchos sentidos, ¿no? Esto también de cómo comercializábamos una película. Vamos acá, después la pasamos acá, después va a la plataforma, todo eso se modificó, así que creo que son momentos donde estamos como repensando muchas cosas en cuanto a las estructuras que siempre tuvimos. Bueno, ok, tenemos muchas preguntas pendientes y vamos a pasar a las preguntas específicas, pero antes quisiera comentar rápidamente un comentario de Silvana que hizo en su presentación sobre la participación de mujeres en las universidades, y que mencionó que se graduó del CCC en México y que había apenas 2 profesoras mujeres en el CCC, que es una vergüenza, es increíble. ¿Cómo sería una política pública para aumentar la participación de profesores, de mujeres en las universidades como docentes? Eso para todos, bueno, sería para todos. Sí, yo soy del CUEC, que es una escuela hermana del CCC, y que curiosamente justo tenemos casi los mismos maestros. Entonces también en el CUEC, la verdad, sí creo que no sé cuántas maestras tengamos a lo largo de la carrera, pero son menos de 5 a lo mucho. Y creo que una de las primeras cosas es darnos cuenta de que existe ese problema. Ahora en las escuelas de cine en México ha habido una cantidad de denuncias, por ejemplo, de acoso y de abuso y de cosas, y pues de violencias hacia las mujeres terribles, y que creo que un poco como apenas está iniciando la reflexión de tan solo darse cuenta que es una realidad. Y creo que justo a tema de política pública, ¿no? De Estado, al final las 2 escuelas pertenecen al Estado, y como la misma universidad en sí tendría que tener esa clase de políticas, y tendrían que manifestarse y validarlo como un problema. Porque creo que muchas veces cuando se dicen esta clase de cosas sale otra clase de argumentos como de, bueno, pero es que no hay suficientes mujeres que puedan ser maestras, ¿no? No hay suficientes mujeres que se inscriban, pero ni siquiera es que haya ningún programa para que eso se incite, digamos. Entonces creo que ahora con esta cantidad de denuncias que hubo y que seguramente seguirá habiendo, porque a final de cuentas por primera vez las mujeres nos estamos como atreviendo a hablar de estos temas de una manera como mucho más clara,
creo que viene una problemática en la que, por ejemplo, se ha peleado mucho por clases de género, ¿no? Y que las universidades se oponen mucho y que esas clases no solamente tienen que ser para los alumnos, tienen que ser para los trabajadores y para los maestros. O sea, creo que por un lado nos hace falta la educación, también para entender cómo procesar todo este tipo de problemáticas. Entonces, sí creo que apenas se está abriendo un poco esa conversación. Creo que, por ejemplo, lo que hablan sobre las cuotas es fundamental, ¿no? En el CCC, justo este fue el primer año en el que para el proceso de admisión se aplicó la cuota de género en que iba a ser mitad y mitad. En el CUEC, justamente, también estamos peleando por esa clase de políticas, porque a final de cuentas, como los números lo muestran, es un problema sistemático. Y no hay manera de luchar con tu problema sistemático si no se empieza desde entender cómo funciona ese sistema y como sin crear políticas que lo cambien, que lo ajusten. O sea, ojalá haya un momento en el que no tengamos que tener eso tan solo como una política, pero creo que en este momento son más que necesarias. Entonces, creo que por un lado es importante iniciar esa conversación en los espacios. Creo que por un lado también es muy importante que se gestionen también muchísimas más iniciativas para ver más cine hecho por mujeres, para difundir más nuestro trabajo. Entonces creo que va por muchos lados, pero de entrada creo que lo fundamental es que las instituciones reconozcan que existe este problema. O sea, creo que el paso número uno es validar ese problema y empezar a pensar cómo reestructurarlo. Bueno, perfecto, gracias. Y ahora vamos a pasar a las preguntas específicas. Hay una pregunta de Tiago para Saraí. Cuéntanos un poco sobre el proyecto Mocawa, que ganó el Latinx de 2019. ¿Cómo fue la idea de trabajar con las mujeres de Amazonas? ¿Y cómo va el proyecto? Bueno, gracias por preguntar. Ahí va. Mocaguas es un proyecto que vengo trabajando desde hace años y es un proyecto en donde el final, digamos, el resultado final no es lo que más me ha empujado, sino más bien ha sido el proceso que he tenido como directora. Se trata de una niña del Amazonas de 14 años que es una youtuber y la relación que ella tiene con su madre, que es una líder, líder feminista, aparte del Amazonas. Y ellas tienen una relación, digamos, de un vínculo muy fuerte de madre a hija, pero también un vínculo muy fuerte en el sentido de que la madre quiere que ella sea un poco, que tome toda su cultura, que tome todo ese bagaje cultural y siga haciendo lo que ella hace, que es este resguardo, ¿no?, cultural. Y Lila lo que quiere hacer, la hija lo que quiere hacer es ser diseñadora de modas y vivir en París. Entonces yo ahí en esas dos instancias me encontré con una historia para mí muy actual, que es esta cosa del deber ser, ¿no? Desde el lado indígena. El deber ser, porque soy indígena, tengo que resguardar mi cultura y hacer lo que los otros me están diciendo. Y en Lila encontré una persona que rompe, digamos, con esos paradigmas y entre las dos se piensan una y la otra y están formando, digamos, una nueva identidad que al mismo tiempo es la identidad de ese Amazonas que no es un Amazonas idílico, indígena, donde no las toma nadie y están como apartados y están en conexión con la naturaleza, sino más bien es del Amazonas actual, en donde hay petroleras, en donde hay un trabajo de la ciudad, en donde hay un crecimiento y donde hay un contacto muy directo, ¿no?, entre lo que es este mundo globalizado, ya que es aquella cultura como intacta, más, más ancestral. Entonces ese es el docu que estoy haciendo. Ganamos recientemente la escritura de guión de mi país en el fondo y ahora estamos en pleno desarrollo. Vamos a grabar el teaser este año, así que el impulso que nos dio Lactac así fue como un súper buen impulso para empezar y para seguir gestando este tipo justamente de narrativas. Pero ahí yo trabajo, digamos, con la comunidad a partir del vínculo con la adolescente, con Lila.
y la comunidad, todo el otro trabajo con las mujeres que lideran en esta comunidad, que es Kuman Kuma y Casa Warmi, es un trabajo que va por esa mirada, por la mirada desde el presente y no desde ese pasado, digamos. Así que es un trabajo bastante sincero. Ellas saben que grabo, saben lo que grabo, ven a veces del material, otras veces están como por ahí, pero bueno, yo me siento parte, no me involucro como tal, pero me siento parte con toda la confianza de firmar, que es también algo que me ha llevado 7 años. Bueno, gracias, Sara, y te felicito por el proyecto fantástico. Y ahora hay una pregunta que de hecho es para Mate. Es de una persona de Curitiba, de Brasil, que pregunta cómo hacerse parte de Fiacine Mujeres y si es necesario haber hecho una película o si se puede candidatarse, si ya produjo o dirigió un corto y cómo, o si sería necesario hacerse parte de un colectivo. ¿Cómo se hace? Pues de Fiacine Mujeres son como dos momentos. Uno son los cortometrajes, Fiacine Mujeres en corto, y lo que hacemos es que cada academia, cada año al interior del país escoge un cortometraje dirigido por una mujer. Entonces en cada país, cada convocatoria es diferente. Puedo decir, por ejemplo, puntualmente aquí en Colombia, nosotros abrimos una convocatoria, la sacamos en redes, se presentan y los mismos miembros de la academia, independiente de que la mujer directora sea miembro de la academia, puede pertenecer, puede hacer parte y puede resultar beneficiada en esta muestra. Y para el directorio de Fiacine Mujeres, el que estamos ya próximamente, hace poco empezamos y ya tenemos más de 140 mujeres inscritas, ya los vamos a publicar y la idea es que sigamos avanzando en el tema. Hemos empezado para tener un poco más de manejo de todo con mujeres que son parte de las academias de cine. Esto lo estamos haciendo primero, lo estamos haciendo como un piloto con las mujeres que hacen parte de cada una de las academias de cine y la idea futuro es poderlo ir ampliando. Entonces, el directorio en este momento está enfocado en los 12 países que pertenecen a la federación. Y a la pregunta de cómo hacen para pertenecer a las academias de cine, en cada país es diferente. Aquí en Colombia, por ejemplo, tienen que tener un largometraje estrenado comercialmente en cartelera, en alguno de los cargos de cabezas de equipo. No sé si... Perfecto. Y no sé si hay otra pregunta de Curitiba, pero se puede también preguntar más tarde. Mientras tanto, hay una pregunta aquí interesante de Alejandro que tiene que ver con la definición de inclusión. La pregunta es, cuando pensamos el término inclusión, ¿está contemplado también el autismo? Eso es para todas. ¿Está contemplado también qué, perdón? El autismo. ¿Puedo responder? Pues realmente cuando hablamos de inclusión, hablamos de, dentro de lo que expuse hace un momentito, hablaba del proceso precisamente de la democratización del acceso a nuestra propia cinematografía. Y dentro de ese acceso, cuando hablamos de acceso a nuestra propia cinematografía, hablamos de que todas las personas tengamos por igual acceso, personas que tengan algún tipo de discapacidad visual o un tipo de discapacidad auditiva puedan tener acceso a este tipo de manifestación artística que es el cine, ¿no? Hace poco aquí en Colombia hubo un festival muy interesante que invito a la persona que hizo la pregunta a que conozca un poco de él. Es nuevo, que se llama el Weekend Fest, que es un festival que es sobre inclusión, pero no es solo sobre temática de inclusión, sino también está enfocado para personas que tienen algún tipo de discapacidad
y que hacen productos audiovisuales y están en competencia. Dentro de este festival habían unas historias muy interesantes, documentales y ficciones, que no solo trataban de temas de autismo, sino también de otro tipo de discapacidades visuales y auditivas. Entonces, habían unas historias muy, muy, muy interesantes y nada, solo invitarlo a que conozca un poco más de este festival que se hace también, se está empezando a hacer a nivel mundial. Solo una última cosa, no sé cómo está la experiencia en los otros países, pero por ejemplo acá en Colombia, si tú tienes algún tipo de discapacidad visual o auditiva, no tienes el mismo acceso a la cinematografía que puede tener cualquier otra persona. Aquí hay un programa que se llama, bueno, un programa que hace el MINTIC, Cine para Todos, pero Cine para Todos te dice a ti como puntualmente una película, la van a presentar un sábado en tal cine a las 9 de la mañana y ya, pero no es que tú puedas tener acceso a cualquier película con tu familia o con tus amigos, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque sí debería ser este acceso a la cultura, debería ser por igual para todos. Ya, Silvana también quiere comentar. Sí, creo que justo la pregunta es muy importante porque creo que justo la diversidad tiene que pensarse de muchos lados, ¿no? Creo que ahora hablamos principalmente de género y tal vez como diversidad sexual, pero creo que tendría que expandirse de muchas maneras pensando en que vivimos de maneras muy diferentes en diferentes lugares del mundo, en diferentes comunidades y que no sé, pienso como hasta la diversidad de cuerpos, ¿no? Como a lo que estamos acostumbrados de ver en los medios, como creo que se trata de construir a final de cuentas el mundo capitalista patriarcal que a final de cuentas en muchos sentidos fue creado para hombres blancos. Entonces básicamente creo que las diversidades incluyen casi todo lo que no sea hecho para hombres blancos de muchas maneras. Entonces nada, creo que entre más pensamos qué es la diversidad, pues más se abre un espectro que requiere diferentes tipos de atenciones, diferentes tipos de educación. Entonces nada, creo que es una pregunta muy, muy adecuada. Perfecto. Cintia. Cintia tiene un comentario. Sí, un poco coincidiendo con lo que recién comentaban, creo que cuando empezamos a hablar de diversidad e inclusión es un tema muy, muy amplio, ¿no? Que refiere a muchas cosas. En el caso, por ejemplo, de FemCine, sí tenemos una sección que es FemCine Inclusivo, que es para, que exhibe películas, digamos, para quienes tienen capacidades diferentes. Y también, por ejemplo, hace un poco en la red de festivales de cine de Chile, empezamos como a hablar y a discutir también que a veces lanzamos nuestras convocatorias y no todos o todas tienen la capacidad de poder leer esas convocatorias, entonces ahora vamos a incluir también una forma en que se puedan leer y que haya más inclusión. Bueno, quisiera también mencionar, hay una pregunta aquí de Antonio sobre el concepto de invención de Latinoamérica para Silvana, de cómo es ese concepto de invención de Latinoamérica que ha hablado. Pues bueno, creo que es un concepto súper complejo, pero como para decirlo de una manera fácil, creo que tiene que ver con que la Latinoamérica que conocemos de alguna manera creó sus barreras geográficas a través de los procesos de colonización, ¿no? Al final de cuentas, nuestras raíces, nuestras divisiones geográficas, incluso como países, pues son imposiciones de muchos tipos, ¿no? Al final de cuentas, tan solo en México, la manera en la que estábamos divididos no responde realmente a las personas que vivimos ahí o a la cultura que la habita. Entonces pienso que de alguna manera es pensar que todas estas imposiciones, que al final de cuentas se traducen en cuestiones culturales, en cómo nos vemos, cómo nos percibimos, la cultura que propagamos, es en pensar en deconstruirla y pensar que podemos ser capaces de crear nuestras propias narrativas. Creo que al final de cuentas también las imposiciones coloniales persisten. O sea, al final de cuentas, mucho de lo que consumimos es europeo, es estadounidense. Al final de cuentas, creo que nos hemos aprendido mucho a ver a través de sus ojos.
Creo que muchas de las películas que veo validadas, por ejemplo, en los festivales de cine grandes, responden como a cómo nos ven los europeos o cuáles creen que son nuestras problemáticas. Pero creo que solamente nos responde a nosotros preguntarnos ese tipo de cosas y tratar de reimaginarlas. Creo que al final de cuentas, creo que es difícil y creo que requiere muchos tipos de análisis, pero pienso que es muy importante tratar de pensarlo de una manera diferente. Creo que algo, por ejemplo, que me pasó conociendo a las comunidades latinoamericanas en Estados Unidos es que me daba cuenta que se unía gente de El Salvador, de México, de Honduras, o sea, todos los migrantes latinoamericanos se unían y empezaban a repensar muchas cosas como que al final me parecía interesante porque retomaba un poco la idea del sueño bolivariano de esta Latinoamérica unida. Entonces creo que es importante como repensar todo ese tipo de narrativas. Entonces, pues sí, la verdad es que Latinoamérica es una invención que creo que podemos hacer propia. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a la conclusión. Tenemos poco tiempo todavía y quiero preguntar a cada persona, a cada panelista, si hay algún comentario final. Cada persona tendría 1 minuto para sus conclusiones y recomendaciones, sugerencias y obviamente sus quejas. También en relación a políticas públicas para diversidad e inclusión. Vamos a iniciar entonces con María Fernanda. Lo dices por lo de las quejas, Steve. Empieza María Fernanda. No, esta es yo creo que la conclusión y esta es una invitación a que de verdad esto es un trabajo tanto del sector público como del sector privado y que sí tenemos que trabajar mucho más en política pública para temas de inclusión, de diversidad, pero nosotros desde el sector privado no solo esperarnos a que se haga la política pública, sino ver cómo podemos participar, ver qué podemos hacer nosotros también, ¿no? Y ya es el momento de crear esa reglamentación y empezar a crear esos espacios y empezar a tener esas voces. Solo una cosa muy pequeña, en este momento en Colombia estamos viviendo una situación muy compleja a nivel social y ha sido desde el arte y desde la misma sociedad que se están saliendo con estas voces, ¿no? Los jóvenes están saliendo con unas nuevas, están saliendo con esta voz y quieren participar y quieren hacer parte del diálogo. Entonces, esta es una invitación a los gobiernos a que nos repensemos y que de verdad veamos que en nuestros jóvenes también hay una voz para contarnos. Perfecto. Cintia, entonces, por favor, palabras finales. Sí, bueno, un poco sumándome a las palabras de María Fernanda, creo que es importante, ¿no? Las políticas públicas para poder incentivar esta diversidad y la inclusión. Y también lo que cada uno desde su lugar pueda aportar dentro del campo que le corresponda. Y nada, como decía un poco cuando hablé al inicio, creo que para mí es un momento muy importante, bisagra, donde creo que sí estamos todos como en pos de realizar cambios reales, profundos y duraderos. Así que nada, estoy esperanzada con este momento. Y tantas, digamos, también digo, hay como muchas luchas sociales también que se están dando en Latinoamérica especialmente, así que me parece también muy importante eso. Perfecto. Saraí, palabras finales. Una invitación a la reflexión, puesto que la economía forma parte de la cultura de un pueblo. Y esto quiere decir que la cultura, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de economía. Y que la economía entonces debería responder justamente hasta nuestra propia identidad y no ser una imposición de métodos o soluciones globalizadas. En el análisis de la manera en la que nosotros financiamos, producimos, encaramos una producción audiovisual y la distribuimos, ahí vamos a comprender y poder tal vez entender nuestras propias diversidades y podamos como encontrarnos y poder encontrarnos, analizarnos, gestarnos, incluirnos, deestructuralizarnos también para poder crear cosas
cosas realmente auténticas, realmente novedosas y realmente que lleguen a las personas que deben de llegar. Bueno, gracias. Y finalmente, Silvana, por favor. Creo que me gustaría cerrar con algo que me hubiera gustado escuchar cuando era estudiante de cine y no sabía qué hacer en la vida. Pero creo que principalmente pues es que al final de cuentas es bien importante repensar la manera en la que nos enseñaron que el cine debe verse, que debe exhibirse. Creo que al final de cuentas algo que ha sido súper valioso para mí es que a través del proceso, de este proceso de encontrar un lugar para nuestra película, encontramos una comunidad, ¿no? Una comunidad sobre todo de mujeres que está buscando otro tipo de perspectivas, que está abriendo conversaciones sobre temas súper importantes. Entonces creo que a final de cuentas, pues es raro como al final, como las ambiciones con las que nos enseñan que tenemos que tener para crear cine, pero creo que al final justamente en el proceso se encuentran muchas cosas muy increíbles que son muchísimo más complejas y que creo que al final mediante este tipo de comunidades podemos aprender a crear otro tipo de cine y también pues pensar que es bien importante seguir creando espacios para la exhibición y en ese sentido pues agradezco mucho aquí a las mujeres que se han dedicado a eso. Ese esfuerzo es fundamental y creo que a nosotras que estamos incursionando también nos toca seguir abriendo puertas para el resto de las cineastas que sí. Perfecto. Bueno, quiero agradecer a todas. Yo creo que los comentarios fueron excelentes y esperamos que se traducen en actos y sobre todo en cambios positivos para la diversidad e inclusión, si fuera posible voluntariamente o también a través de regulación de cómo se puede incluir cuotas o porcentajes para garantizar la inclusión y diversidad. Quisiera también volver a mencionar que tendremos el día 10 de junio para el público brasileño y cualquier otra persona interesada el webinario en portugués Diversidade nas telas y atrás das cámaras no Brasil, con participantes ilustres también. Así que nuevamente agradezco a todas las panelistas y también a todos los participantes. Mil gracias y buenas noches. Hasta luego, gracias. Chao.